Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? Nadie miró dos veces a don Guillermo mientras arrastraba su viejo carrito de compras por la calle principal del pueblo. La camisa siempre sudada y los zapatos deshilachados por las suelas eran parte del uniforme de alguien que ya no esperaba nada de la vida. Caminaba lentamente, con la columna arqueada y la mirada baja, como si cargara con el peso de todos los años que había sido ignorado, olvidado, empujado a los rincones más oscuros de la existencia. Desde que murió su esposa, el mundo parecía haberse encogido. La hija, a quien había criado con tanto sacrificio, se trasladó a la capital y nunca más se supo de ella. Solo quedó su nieto Arturo, un joven de mirada gélida y voz aguda, que lo acogió no por cariño, sino por obligación, y eso mismo se esforzaba en dejarlo claro todos los días. Guillermo dormía en un colchón manchado en la esquina de la habitación, cerca de la lavadora. Arturo dijo que era mejor así, más cerca del patio, en caso de que muera en la madrugada. Los días empezaban temprano, con la seca orden: ve a buscar algo, viejo, y no vuelvas con las manos vacías. La rutina consistía en hurgar en los botes de basura, cargar bolsas de latas y pelear con perros callejeros por restos de comida. Si llegaba sin dinero, Arturo cerraba el refrigerador con llave y lo dejaba con hambre. Veces escupía al suelo y decía que eso era más digno que ser inútil. Don Guillermo nunca se defendió. Él simplemente bajó la cabeza, se tragó su orgullo y pensó en la mujer que se había ido, el único recuerdo que aún le calentaba el corazón. La soledad era tan grande que por las noches hablaba consigo mismo, fingiendo que ella todavía estaba allí, escuchando. Esa mañana, el sol parecía más despiadado que de costumbre. Don Guillermo empujaba con dificultad el carro vacío. Sus delgados brazos temblaban bajo el peso del tiempo. Al pasar por detrás del mercado central, entre bolsas rotas y moscas, vio algo diferente entre los papeles arrugados. Una pequeña nota, manchada de grasa, doblada varias veces. Fue una lotería. Lo recogió con cuidado, casi como quien encuentra una flor en medio del asfalto. Miró a su alrededor como si estuviera cometiendo un crimen y guardó la nota en su bolsillo. No porque creyera en la suerte, hacía mucho tiempo que no creía en nada, sino por impulso o quizás por una pequeña voz dentro de él que le susurraba: quédate con esto. Durante días se olvidó de la nota. Le preocupaba más el dolor en la rodilla, los gritos de Arturo y el hambre que le roía el estómago. Solo se acordó del papel cuando pasó frente a una tienda de electrodomésticos. En la ventana, un televisor mostraba el sorteo del premio acumulado. Por curiosidad o instinto, sacó el papel de su bolsillo y con dificultad intentó comparar los números. Léalo una vez y luego otra vez. El corazón empezó a acelerarse. Los números sumaron exactamente. Se frotó los ojos pensando que era una ilusión. Cuando se dio cuenta de que no era así, sintió las piernas débiles. No había nadie allí para confirmarlo. No hay nadie que celebre con él. Solo él, el cristal de la vitrina y la silenciosa sensación de que algo muy grande acababa de ocurrir. Don Guillermo guardó la nota en su bolsillo como si escondiera un secreto sagrado. No corrió, no gritó, no celebró. Simplemente se alejó lentamente del escaparate, respirando profundamente y tratando de procesar lo que significaba. Millones. Un premio de $1 millón. Pero él no pensaba en coches, mansiones ni viajes. Pensé en arroz y frijoles todos los días. Estaba pensando en un nuevo par de zapatos. Pensé en dormir en una cama de verdad. En el camino de regreso, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Tenía miedo de que alguien se diera cuenta. Incluso tenía miedo de creerlo. Era como si en cualquier momento fuera a despertar sobre el colchón manchado, con la voz de Arturo diciéndole que saliera a recoger latas. Al llegar a casa, intentó disimular su agitación. Arturo estaba en el sofá, con el móvil en la mano, riéndose de un vídeo estúpido.
Don Guillermo se dirigió directamente al fondo del patio, donde guardaba lo poco que aún era suyo, una caja con papeles viejos, algunas fotos de su esposa y un rosario de madera. Escondió la nota allí, entre los recuerdos. Aún no sabía qué haría, pero una cosa era segura. No compartiría ese milagro con alguien que nunca le había dado más que desprecio. Esa noche durmió por primera vez con un rayo de esperanza en el pecho. Pero la esperanza, pronto aprendería, es algo que molesta a quienes viven en las sombras. Y Arturo, notando el brillo diferente en los ojos de su abuelo, comenzó a sentir que algo andaba mal. En los días siguientes, Guillermo intentó actuar con normalidad, pero le era difícil ocultar la leve sonrisa que insistía en escapar. Dentro, ya estaba haciendo planes sencillos: alquilar una habitación modesta en otro pueblo, comprar ropa limpia, tal vez una radio vieja para escuchar música. Nada grandioso, solo una vida digna. Arturo, sin embargo, comenzó a mirarlo con ojos sospechosos. Me pareció extraño que el anciano marchito caminara ahora con el pecho un poco más alto. Ella comenzó a seguirlo, hurgando entre sus pocas pertenencias mientras él dormía. Y fue una de esas noches, mientras su abuelo roncaba silenciosamente en un rincón de la sala, que Arturo encontró la caja escondida en el patio trasero. Cuando lo abrió, no le importaron ni las fotos ni el rosario. Él solo tenía ojos para el billete. Al principio pensó que era solo una tontería, pero cuando escribió los números en su celular y vio el resultado en la pantalla, quedó paralizado. El billete fue el ganador. La primera reacción fue una risa nerviosa, seguida de una mala palabra. Luego vino la ira. ¿Cómo se atreve ese miserable anciano a ocultarle esto? Esa fortuna, pensó Arturo, le pertenecía por derecho. Al fin y al cabo, fue él quien apoyó a su abuelo, quien le dio refugio. Despertado por la furia, sacudió brutalmente a Guillermo y gritó: «¿Esto es lo que escondías, viejo ingrato?». El rostro del anciano perdió el poco color que aún tenía. Intentó explicarse, pero su voz era débil. Arturo no quiso escuchar. Él quería el billete, y lo quería ahora. Don Guillermo se quedó quieto, como si el shock lo hubiera paralizado. Su nieto, ese joven arrogante, estaba allí, con los ojos ardiendo de ira y codicia. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar ante esa ola de violencia emocional que se desarrollaba ante sus ojos. «No me vas a quitar esto, Arturo», dijo con voz entrecortada pero firme. Pero Arturo no estaba dispuesto a escuchar. La idea de ver ese dinero escaparse entre sus dedos le hizo perder la cabeza. En un ataque de ira, lo empujó contra la pared y gritó: «Ni siquiera sabes qué hacer con esto. Voy a cuidarte, porque soy el único a quien le importas. Ahora dame esa nota». La angustia de Guillermo crecía, pero su voluntad de preservar ese pedazo de esperanza era más fuerte. Sabía que a Arturo no le importaba, pero no sabía hasta dónde podía llegar la avaricia de su nieto. Esa noche, Arturo no dejó solo a su abuelo. Se sentó a su lado y le obligó a contarle todo sobre el premio. Pero Guillermo, con la mirada vacía de quien ya ha visto lo peor de la vida, permaneció en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería involucrar más a su nieto en esa mentira. «Sé que intentarás quitarme esto de alguna manera», dijo con voz cansada. «Pero sabed esto, podréis tener el dinero, pero nunca tendréis mi paz». Al escuchar esto, Arturo se puso furioso, y fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Llamó a las autoridades, alegando que su abuelo era incapaz mental y que él mismo, como nieto, debía hacerse cargo de todo. Para Arturo, el premio no solo sería suyo, sino legalmente suyo. Estaba decidido a ganar a cualquier precio. El proceso comenzó rápidamente, con Arturo asumiendo el rol de cuidador responsable. Don Guillermo fue llevado a los tribunales, donde su lucidez fue puesta en duda por abogados y peritos que ni siquiera lo miraron a los ojos. Arturo, con una sonrisa triunfante, presentó el reclamo de que su abuelo ya no era capaz de tomar decisiones por sí solo. Pero Guillermo no se dejó intimidar. En la sala del tribunal,
sentado ante el juez, sintió una profunda calma. No se trató solo de un juicio por un billete de lotería, sino de toda su vida. Había sido descuidado por tanto tiempo que ya no tenía miedo de perder lo que ya no tenía. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó lentamente y miró a todos en la sala. «Sé lo que hice y sé lo que soy», dijo con voz firme y clara. «El dinero no me cambiará. Solo me dio la oportunidad de seguir adelante, pero mi mente está completa». El juez, sorprendido por la serenidad del anciano, pidió más tiempo para reflexionar sobre el caso. Durante la espera, don Guillermo permaneció tranquilo, confiando en su verdad. Arturo, por su parte, estaba visiblemente cansado de intentar manipular las circunstancias. Había subestimado a su abuelo. Cuando finalmente salió el veredicto, fue a favor de Guillermo. Se le consideraba plenamente capaz de gestionar su propio patrimonio. Arturo no pudo ocultar su decepción. El intento de tomar el premio por la fuerza fue un fracaso humillante. Sentado en el banquillo de los acusados, se dio cuenta por primera vez de que la verdadera riqueza no era lo que poseía, sino lo que era. Y aquel anciano, a quien veía como una carga, acababa de demostrar que él, Arturo, todavía no había entendido nada del valor de la vida. Don Guillermo, ya libre de las garras de Arturo, tomó la decisión que nadie esperaba. No utilizaría la fortuna para sí mismo. Sin decir palabras sobre sus planes, dejó atrás la vieja casa y partió. Llevaba solo una mochila con ropa sencilla y el billete ganador que, de alguna manera, ahora parecía tan pequeño comparado con la grandeza de su decisión. No quería convertirse en una figura de ostentación y la idea del lujo nunca le atrajo. Lo que buscaba era la libertad, pero no una libertad solitaria. Quería poder mirar la vida y darse cuenta de que todavía había algo bueno, algo que valía la pena. Sin despedirse de nadie, partió hacia lo desconocido, con el corazón ligero, pero con el peso de un nuevo comienzo sobre sus hombros. Impulsado por algo más profundo que la simple búsqueda de un nuevo hogar, don Guillermo llegó a un asilo abandonado en las afueras de un pueblo cercano. El lugar estaba en ruinas, abandonado durante años, y las pocas personas mayores que aún vivían allí eran tratadas como sombras de la sociedad. Al ver esa escena, algo se despertó dentro de él. Era imposible que unas personas tan mayores y tan frágiles siguieran muriendo solas, como le había sucedido a él. Decidido, utilizó buena parte del premio para renovar el manicomio, comprar nuevas camas, medicinas, calentadores y alimentos. Pero lo más importante de todo fue lo que trajo al lugar: dignidad. Se convirtió en más que un benefactor. Se convirtió en el compañero, el oído que escucha y la esperanza de aquellos que estaban olvidados por el mundo. Don Guillermo ya no era el hombre que recogía basura en las calles. No necesitaba nada más que su fe y su deseo de hacer el bien. Cada persona mayor del asilo recibió de él algo que nadie más le había dado: la certeza de que todavía era valiosa. Pasó horas hablando con ellos, escuchando sus historias, compartiendo sus propios recuerdos de un tiempo que parecía lejano. Poco a poco, el asilo se transformó en un lugar de vida, donde las risas y las conversaciones se mezclaban con el sonido de las manos callosas aplaudiendo. Don Guillermo, con su sonrisa tranquila y sus gestos sencillos, trajo un poco de luz a un mundo que había sido cruel con sus mayores. Y ellos, a su vez, lo abrazaron como a un hijo que había regresado para cuidar a los marginados. Pero mientras construía una nueva vida, Arturo lo observó todo desde su propia prisión de resentimiento. Don Guillermo se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que él mismo: la fe, la dignidad y el poder de empezar de nuevo. Mientras las noticias mostraban la transformación del asilo de ancianos y la nueva vida del abuelo, Arturo, solo en su casa vacía, se encontraba inmerso en su propia amargura. Sentado frente al televisor, vio al anciano, a quien había desdeñado, siendo reverenciado como un héroe. El premio de $1 millón que creía suyo ahora estaba en manos de alguien que, a diferencia de él,
conocía el verdadero valor de las cosas. Arturo, sin dinero, sin amigos y con el alma corroída por la avaricia, se quedó allí, absorbiendo una lección que hasta ese momento nunca había comprendido. La mayor riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Con el tiempo, el asilo ganó notoriedad, pero don Guillermo nunca buscó reconocimiento. Se alegró de ver el cambio, de darse cuenta de que su vida, de alguna manera, había tocado a otros de una manera profunda. Él nunca buscó venganza ni utilizó el premio para vengarse de Arturo. En cambio, construyó una nueva vida para otros, aquellos que, como él, habían quedado atrás. Las semanas transcurrieron en paz y el hospicio se convirtió en un hogar para muchos, donde se sintieron vistos, escuchados y, lo más importante, amados. Las palabras de don Guillermo eran sencillas, pero profundas. Él siempre decía: la vida es lo que haces con ella. No importa lo que el mundo te haga, sino lo que decidas hacer con lo que tienes. Estas pequeñas enseñanzas se convirtieron en una guía para todos los que pasaban por allí. Arturo, por su parte, no podía olvidar la humillación que había sufrido. La ira todavía lo consumía y se aisló en su propia amargura. Las noches eran largas y solitarias, y por mucho que lo intentara, no podía encontrar la paz. El dinero, que para él era la clave de su felicidad, ahora no era más que una carga. Sintió como si hubiera perdido algo mucho más valioso: el respeto de su abuelo, la oportunidad de aprender lo que realmente importaba en la vida. Lo que una vez parecía una batalla por dinero ahora resultó ser una batalla por el alma, y en ese enfrentamiento ya fue derrotado. Don Guillermo, en su nueva vida, se dio cuenta de que la verdadera transformación no ocurría con lo que poseía, sino con las relaciones que cultivaba. Con cada sonrisa, con cada gesto de cariño, sentía que su alma se restauraba. Se convirtió en un ejemplo de que es posible empezar de nuevo, sin importar cuántas veces te haya derribado la vida. Comprendió que la verdadera riqueza provenía de dar a los demás lo que él nunca recibió: respeto, amor y una mirada atenta a sus necesidades. Ya no le importaba el dinero, porque ya había encontrado el tesoro que había buscado durante toda su vida: el sentido, la paz interior y la alegría de servir a los demás. Y sabía que ese era el legado que dejaría, más importante que cualquier cantidad de dinero. Mientras tanto, la vida de Arturo seguía su curso, marcada por la soledad y la decepción. Intentó retomar el rumbo de su vida, pero la pérdida de contacto con su abuelo y la humillación pública que sufrió no pudieron borrarse fácilmente. Su círculo de amigos se redujo y se encontró aislado, consumido por la culpa. El dinero que tanto había deseado ahora parecía irrelevante, como si hubiera perdido algo mucho más grande en el proceso. Comenzó a comprender que la riqueza que perseguía no era capaz de llenar el vacío que sentía dentro de sí mismo. La lección que don Guillermo había enseñado sin palabras finalmente se estaba haciendo evidente. La mayor riqueza está en lo que eres, no en lo que tienes. Don Guillermo, con su serenidad conquistada, visitaba cada mañana el asilo, siempre atento a las necesidades de sus residentes. Era un hombre sencillo, pero su impacto fue profundo. La transformación del asilo, antaño un lugar de abandono, era ahora un símbolo de resiliencia y humanidad. Él, que antes vivía al margen de la sociedad, ahora era la fuerza que traía luz a los demás. Y a diferencia de muchos que ganan riqueza y se aíslan, él utilizó su nuevo estatus para hacer el bien. Él siempre decía que al ayudar a los demás se ayudaba a sí mismo. Y de hecho, sintió que el premio que había recibido era un regalo no solo para él, sino para todos los que se cruzaron en su camino. Con el paso de los años, don Guillermo se convirtió en una leyenda local. Las historias sobre el hombre que, con un billete de lotería, cambió su vida y la vida de otros, se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, nunca se dejó deslumbrar por la fama.
el verdadero valor que buscaba estaba en cada momento de conexión con los demás. Cada sonrisa de una persona mayor que ahora se sentía amada. Cada palabra de agradecimiento de alguien cuya vida había sido transformada por la generosidad de don Guillermo valía más que cualquier premio en efectivo. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía por lo que poseía, sino por lo que daba a los demás. Y esto le hizo sentirse más rico de lo que cualquier millonario podría llegar a ser. Mientras don Guillermo se entregaba a esta nueva vida, Arturo continuaba su camino de amargura. Intentó recuperarse, pero la ausencia de su abuelo y la pérdida de contacto con él lo perseguían. Pasaron los años, y Arturo se dio cuenta de que por más que intentara llenar el vacío con cosas materiales, nada podría borrar el arrepentimiento que ahora lo consumía. Se apartó de todos, sintiendo que la verdadera culpa estaba dentro de él. Cada vez que pensaba en don Guillermo, sentía el peso de haber ignorado las lecciones de humildad y amor que su abuelo siempre le había ofrecido. Y aunque las palabras de don Guillermo aún estaban frescas en su mente, sabía que ya no había tiempo para volver atrás. El contraste entre ambos se hizo más evidente cada año. Don Guillermo, con el corazón lleno de paz, ayudó a otros a encontrar sentido a sus vidas, mientras Arturo, perdido en su propio orgullo y arrepentimiento, se hundía cada vez más en la soledad. Don Guillermo, que antes era visto como una figura frágil e insignificante, ahora era venerado como alguien que conocía el verdadero significado de la vida. No necesitó nada más que su fe y su capacidad de amar a los demás para encontrar la felicidad que muchos pasan toda su vida buscando. Y sabía que, al final, su verdadera riqueza era la tranquilidad que le proporcionaba saber que había vivido de acuerdo con sus principios, dejando un legado de bondad y transformación. Don Guillermo, con el paso de los años, se ha convertido en una figura cada vez más admirada. La residencia de ancianos que transformó en un hogar de dignidad y respeto se convirtió en un modelo para otros lugares que, hasta entonces, trataban a los ancianos como si fueran desechables. Fue invitado a dar conferencias y aparecer en programas de televisión, pero nunca se dejó llevar por la fama. Su mayor recompensa siempre fue la sonrisa de una persona mayor, agradeciéndole un simple gesto de cariño. Cuando las cámaras se apagaban, volvía a su trabajo silencioso, siempre más preocupado por los demás que por sí mismo. Para él, la mayor recompensa no fue el reconocimiento público, sino el impacto genuino que tuvo en las vidas de quienes lo rodeaban. Mientras tanto, Arturo continuó su lucha interna. Pasó el tiempo, y él se encontraba cada vez más lejos de lo que podría haber sido. La ira que había cultivado durante años le impidió encontrar la paz. Observó la vida de su abuelo y, aunque nunca tuvo el valor de volver a buscarlo, el recuerdo de don Guillermo nunca lo abandonó. Sabía que la lección que más necesitaba aprender no la enseñaría nadie más que él mismo. El mayor desafío que enfrentaba ahora era enfrentar su propia vergüenza y aceptar que lo perdió por sus propias decisiones. Don Guillermo, en su sencillez, siempre creyó que la vida no se trata de lo que logras, sino de lo que compartes. No buscaba la perfección, sino momentos de conexión genuina con los demás. Sabía que la verdadera riqueza provenía de la generosidad de espíritu, el amor a los demás y la capacidad de transformar el dolor en algo positivo. Había encontrado su paz al dar a los demás lo que él más necesitaba, compasión, y al final, esa paz se extendió a todos los que lo conocieron, creando una red de bondad que creció, silenciosa pero fuertemente. Arturo, por su parte, siguió viviendo con el dolor de un legado perdido. Nunca olvidó a su abuelo, ni los momentos que pudo pasar a su lado, pero lo que más le atormentaba era la certeza de que, por mucho que lo intentara, no podría volver atrás en el tiempo. Lo que no sabía, y quizá nunca sabría, era que al alejarse de don Guillermo, se había alejado también de sí mismo, y la lección que le enseñó su
Abuelo, incluso sin palabras, fue la más grande de todas. La verdadera transformación no ocurre cuando buscas la riqueza, sino cuando aprendes a ser rico en amor, humildad y gratitud. Cuando don Guillermo falleció, muchos acudieron a darle el último adiós. Pero lo más conmovedor fue que, incluso en su velorio, no hubo un solo discurso sobre su riqueza o sus logros materiales. Las palabras más habladas fueron sobre su carácter, sobre su capacidad de escuchar, de dar y de transformar vidas. Había tocado a tanta gente, pero de manera silenciosa, sin prisa por ser reconocido. Era rico de un modo que nadie podía medir con números, y eso hizo toda la diferencia. Su legado no estuvo en el premio de la lotería, sino en la forma en que utilizó ese premio para cambiar la vida de tantas personas. Para don Guillermo, el verdadero premio fue vivir una vida con propósito, ayudar a los demás y ser una inspiración, sin perder nunca la humildad. Arturo, ya mayor y solo, se enteró de la muerte de su abuelo por televisión, tal como se había enterado de sus transformaciones y logros a lo largo de los años. El dolor que sintió en ese momento ya no tenía que ver con el dinero o la fortuna que podría haber sido suyo. Era el dolor de un hijo que nunca había sabido amar adecuadamente y que ahora entendía demasiado tarde el valor de lo que había perdido. Mientras las cámaras grababan la despedida de su abuelo, Arturo, sentado solo en su casa, finalmente comprendió: la mayor riqueza que alguien puede tener no se mide en posesiones, sino en cómo vive y el impacto que tiene en la vida de los demás. Y así, en la soledad de su reflexión, aprendió la lección más dura, pero quizás la más valiosa de su vida.